Nunca pensé que algo tan simple como abrir la puerta de casa a media tarde pudiera marcar una diferencia. No era una situación fuera de lo común. Llegué antes de lo previsto. Con las bolsas del supermercado en la mano y la lista mental de las cosas por hacer. El sonido del agua corriendo en el baño me indicó que no estaba sola. Supuse que era mi esposo, aunque no solía estar a esa hora, pero no le di demasiada importancia. Me moví con la rutina mecánica de siempre. Dejar las llaves en el cuenco de cerámica sobre la mesa, colocar las frutas en la cesta, abrir las ventanas para que entrara algo de aire, fue entonces. Sin previo aviso, que lo vi, él salió del baño, sin camisa, una toalla colgando flojamente de la cadera, y con el cabello todavía goteando. Piel dorada, hombros anchos, espalda firme. Alzó la vista y por un segundo nos quedamos inmóviles el uno frente al otro. Como si aquel instante hubiera congelado todo lo demás. No fue la sorpresa de encontrarme allí antes de tiempo lo que me llamó la atención. No. Fue como me miró. No como se mira a la esposa de tu padre. No como a una mujer mayor, distante o inalcanzable. Fue una mirada directa, atrevida, con esa seguridad despreocupada que solo tienen los que aún no han aprendido a temer las consecuencias. Mi reacción no fue la que esperaba de mí. No aparté la vista. No solté las bolsas, no carraspeé incómoda. Para romper el silencio, me quedé allí, atrapada en esa línea invisible que de pronto se había dibujado entre los dos. Mi pecho subió y bajó despacio y sentí como el calor se expandía desde la base del cuello hasta las mejillas. Él sonrió apenas, esa clase de sonrisa que no necesita palabras. Y entonces, como si no hubiera pasado nada, giró hacia su habitación y cerró la puerta con calma. Me apoyé contra la pared, los dedos aferrados al borde de la encimera. Podía escuchar el latido en mis oídos. Respiré hondo, intentando convencerme de que era solo una casualidad, un malentendido. Un gesto sin importancia. Pero la incomodidad no venía de él. Venía de mí. De mi propio cuerpo, respondiendo a esa mirada, de mi mente incapaz de desechar la imagen de sus gotas de agua deslizándose por la piel. La verdad es que hacía tiempo que no me sentía así, y no era culpa de mi esposo. Nuestro matrimonio siempre había sido estable. Compartíamos cenas, vacaciones, incluso alguna que otra noche de caricias previsibles y suaves. Casi como parte de un guión aprendido. Todo estaba bien. O al menos, eso creía. Hasta que la simple visión de otro hombre, un hombre tan cercano y tan prohibido, me recordó lo que era el deseo crudo, ese que no pide permiso. Esa noche, mientras mi esposo me abrazaba medio dormido, mi mente volvía una y otra vez a la escena, a la curva de sus hombros, al brillo de sus ojos, a la osadía de quien sabe qué puede provocar, aunque sea por un segundo, el tambaleo de todo lo que parecía firme. Al día siguiente, sin saber muy bien por qué, pasé más tiempo del habitual eligiendo qué ponerme. No había ninguna ocasión especial, solo las tareas del día, pero las manos se me fueron, casi solas, hacia la blusa de tela ligera que dejaba los hombros al descubierto. La combiné con una falda ajustada que hacía tiempo no usaba. Y cuando me miré al espejo, bajé la cremallera de la blusa solo un par de centímetros más de lo necesario. Mientras acomodaba mi cabello, sentí el nudo en el estómago. No era vergüenza, no era culpa. Era esa mezcla peligrosa de curiosidad y hambre. Hambre de sentir algo más allá de la costumbre. Hambre de volver a ser mirada como mujer y no solo como esposa. Cuando escuché la puerta abrirse en la planta baja, supe que era él. Cada paso que daba resonaba como un eco dentro de mí, anunciando que aquello, lejos de haberse desvanecido, apenas comenzaba. No sé si fue la elección de la blusa esa mañana o la forma en que bajé las escaleras, más lenta de lo habitual, esperando quizás cruzarme con él en algún punto de la casa. Pero lo cierto es que nuestras miradas volvieron a encontrarse y esta vez no hubo sorpresa ni intento alguno de disimularlo. Él estaba sentado en la terraza, el móvil en la mano. Las piernas estiradas, el torso relajado como si el mundo entero le perteneciera. Y por un instante lo odié por esa seguridad, por esa manera descarada de ocupar el espacio, como si no existiera ninguna línea que no pudiera cruzar. Pasé junto a él, sin decir palabra, pero sentí como sus ojos me recorrían la espalda. Como si cada centímetro de mi piel estuviera expuesto. No necesité mirar para saberlo. Lo supe por la tensión que se me agarró al cuello, por la rigidez repentina de mis hombros. En la cocina, traté de concentrarme en preparar café, de recuperar el control, de poner orden a lo que ya comenzaba a desbordarse dentro de mí. Pero la calma era imposible, mi esposo había salido temprano, otra de esas reuniones que siempre llenaban sus mañanas. Las horas pasaban lentas, pesadas, y la casa, de pronto, se sentía demasiado grande para solo dos personas. Cada rincón parecía guardar la electricidad que se había quedado flotando entre nosotros. Decidí salir.
Necesitaba moverme, despejarme, poner tierra de por medio, aunque fuera simbólica. Caminé hasta el pequeño restaurante del barrio, el de las mesas de madera gastada y las paredes decoradas con fotos antiguas. Me senté en una esquina, pedí un vaso de vino, intentando encontrar en la rutina la tranquilidad que me faltaba. No, pasaron ni 20 minutos antes de que él entrara. Al principio pensé que era una coincidencia, quizá lo era, quizá no. No pregunté. Solo lo observé acercarse, con esa media sonrisa que parecía conocer todas mis debilidades, y sin pedir permiso, ocupó la silla frente a mí, se apoyó hacia atrás. Como si aquella fuera su casa, como si la decisión de acompañarme no necesitara explicación alguna. No deberías estar sola, dijo, con la voz baja, casi un susurro, pero cargada de intención. No respondí de inmediato. Podría haberme levantado, podría haberlo ignorado, pero no lo hice, me quedé allí, sosteniéndole la mirada, dejando que aquel juego sin nombre siguiera su curso. Tomé el vaso entre las manos, los dedos tensos alrededor del cristal. Como si eso pudiera darme el equilibrio que me faltaba. No es de tu incumbencia, contesté finalmente, sin demasiada convicción. Él no se movió, no se inmutó. Solo dejó el móvil sobre la mesa, cruzó los brazos y me observó como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos. Y quizás podía. Quizás por eso me sentí tan vulnerable y, al mismo tiempo, tan viva. Hablamos poco. Frases sueltas, comentarios banales, pero bajo cada palabra latía algo más. Algo que se desbordaba en los silencios, en las pausas demasiado largas, en las miradas que evitaban caer una sobre la otra demasiado pronto. No recuerdo quién de los dos rompió esa distancia primero. Tal vez fui yo, al inclinarme ligeramente hacia adelante, sin querer, para tomar la servilleta. Tal vez fue él, cuando rozó con la punta de los dedos mi muñeca al alcanzarme la carta del menú. Fue un contacto leve, casi imperceptible, pero suficiente para encender la chispa. Su mano no se retiró. La dejó allí, sobre la mía, firme, decidida. Y yo no la aparté. No hubo palabras. Ninguna declaración. Ningún susurro innecesario. Se inclinó hacia mí, despacio, con una seguridad casi dolorosa, y sus labios encontraron los míos en un gesto que no pedía permiso, pero tampoco exigía perdón. No fue un beso apresurado. No fue torpe. Fue lento, calculado, consciente. Un beso que parecía saber exactamente hasta dónde podía llegar sin romper el equilibrio. Pero suficiente para hacerlo tambalear. Sentí el calor subir por el pecho, las mejillas arder, el pulso acelerarse hasta el vértigo. Cerré los ojos, porque abrirlos significaba enfrentarme a la gravedad del momento. Y en ese instante, no estaba dispuesta a hacerlo. Cuando finalmente se separó, lo hizo sin prisa, sin esa urgencia de quien teme ser descubierto. Se quedó allí, tan cerca que podía sentir su aliento, su olor a jabón fresco y algo más. Algo que no podía definir, pero que se me quedó impregnado en la piel. No dije nada, él tampoco. No hacía falta. Todo estaba dicho en ese gesto, en ese contacto que, aunque breve, había cruzado una frontera que no tenía vuelta atrás. Me levanté primero, tomé el bolso con manos temblorosas, sentí las piernas más débiles de lo que hubiera querido. Pagué la cuenta sin mirarlo, pero sabía que seguía allí, observándome, tan seguro como siempre, mientras caminaba de regreso a casa. Cada paso retumbaba dentro de mí como un eco sordo. No intenté justificarme, no busqué excusas. Solo sentía el sabor de sus labios todavía en los míos, como una marca invisible que no podía borrar. Y en el fondo, muy en el fondo, supe que no sería la última vez. No dormí bien esa noche. Di vueltas en la cama hasta entrada la madrugada, con los ojos fijos en el techo, sintiendo como el calor del día seguía anclado bajo la piel. Como si el beso que nos habíamos permitido dejara una quemadura suave pero persistente. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese momento, al roce de sus labios, a la firmeza de su mano sobre la mía, al descaro de su mirada, mientras el mundo alrededor seguía su curso. Ajeno a todo, mi esposo dormía a mi lado, tranquilo, la respiración acompasada, ajeno a la tormenta que me mantenía despierta. Hubo un momento, cerca del amanecer, en el que me giré hacia él, buscando algún refugio en la familiaridad de su cuerpo, en el calor conocido de sus brazos. Me acerqué con cuidado, apoyando la mano sobre su pecho, esperando quizá que su abrazo disipara los pensamientos, que su cercanía me devolviera la calma que había perdido. Pero cuando sus dedos, medio dormidos, buscaron mi cintura, su roce me pareció tan lejano, tan ajeno, que el nudo en mi estómago se apretó todavía más. No era culpa suya. Nunca lo había sido. Él seguía siendo el hombre atento, el compañero leal, el que sabía recordar los aniversarios, el que dejaba notas en la cocina cuando salía temprano, el que llenaba mi copa de vino en las cenas y me preguntaba cómo había ido mi día. Pero había algo en mí que había empezado a quebrarse, una fisura pequeña, casi imperceptible, por donde se colaba el deseo de algo más. No era rabia,
No era insatisfacción en la forma en que comúnmente se entiende. Era hambre, hambre de sentir, de ser mirada, de ser tocada con la impaciencia de quien no puede esperar, de quien no tiene derecho a hacerlo a la mañana siguiente. Evité mirarme demasiado tiempo al espejo. La culpa no había llegado, pero sí la incomodidad de saber que estaba comenzando a jugar con fuego. Fui directa a la cocina, preparé el desayuno con movimientos automáticos, como si cada taza de café, cada plato, cada servilleta colocada sobre la mesa pudieran sostener el orden de mi vida. Ese orden que parecía desmoronarse poco a poco. No, lo vi durante el día. O al menos, eso creí. Aunque me descubría mirando hacia la puerta más veces de lo necesario, atenta al sonido de sus pasos, a cualquier señal de su presencia. Y cuando finalmente apareció, ya entrada la tarde, con esa misma tranquilidad descarada, fingí que no pasaba nada, que no había pasado nada. Pero claro que había pasado. Él no dijo una sola palabra. Se limitó a cruzar el salón, a dejar las llaves sobre la repisa, a mirarme apenas, con una expresión tan neutra que por un segundo dudé si aquel beso había sido real o si lo había inventado en alguna esquina de mi cabeza, pero lo había sentido. Mi cuerpo lo había sentido. Me aferré a las pequeñas rutinas para no perder el hilo de lo cotidiano. Lavé ropa, ordené el salón, regué las plantas del balcón. Pero en cada movimiento había algo distinto, algo más tenso, más forzado, como si estuviera interpretando un papel que ya no me quedaba del todo bien. Y mientras tanto, él seguía allí, moviéndose por la casa como si todo siguiera igual. Como si no supiera que cada vez que lo tenía cerca, mi piel temblaba bajo la ropa esa noche, durante la cena. Mi esposo sugirió con entusiasmo que pasáramos el fin de semana en la casa de campo. Nos vendría bien desconectar un poco, dijo. Asentí, sonriendo, como si no sintiera el vértigo que la idea me provocaba. El plan incluía, por supuesto, que él también viniera. La excusa perfecta, así ayudas con algunas reparaciones, propuso mi esposo, siempre confiado, siempre generoso, dormía aún peor que la noche anterior. Soñé con sus manos, con la presión de sus dedos sobre mi cintura, con sus labios recorriendo la curva de mi cuello. Desperté sudando, con el corazón acelerado, la garganta seca, y la sensación insoportable de estar atrapada en una trampa que yo misma había empezado a cavar. Cuando llegó el viernes y empezamos a preparar las maletas, mis manos temblaban sin control. Elegí la ropa con el mismo cuidado obsesivo de quien sabe que cada prenda dice más de lo que debería. Guardé los conjuntos cómodos, las blusas frescas, las faldas que rozan las rodillas pero que, al caminar, insinúan más de lo que muestran. Y por supuesto, el conjunto de lencería beige, ese que nunca había usado en las escapadas familiares, pero que ahora, sin razón lógica, terminé doblando con una precisión casi ritual. El viaje en coche fue largo, demasiado largo para mí gusto. Él iba en el asiento trasero, los auriculares puestos, la cabeza apoyada contra la ventanilla, y cada vez que el retrovisor me devolvía la imagen de su perfil, sentía una punzada de ansiedad mezclada con una emoción que me costaba aceptar. La casa de campo era la misma de siempre, acogedora, con la madera crujiente bajo los pies, las cortinas ligeras ondeando con la brisa de la tarde. Todo parecía igual, pero dentro de mí, todo estaba cambiando. Mientras mi esposo descargaba las maletas, fui a la cocina a buscar agua, intentando controlar la respiración, desde la ventana. Lo vi al salir al jardín, estirarse, mover los hombros como quien no tiene prisa por nada, y esa seguridad, esa manera suya de estar en el mundo, volvió a prender algo en mi pecho. Algo que ya no sabía cómo apagar. No hubo palabras entre nosotros esa tarde, pero los silencios, esos malditos silencios, eran cada vez más densos, más pesados. Y aunque ninguno de los dos lo dijera, los dos sabíamos que ese fin de semana sería todo menos tranquilo. El primer día en la casa de campo transcurrió en esa falsa calma que solo tiene sentido cuando algo está a punto de romperse. Nos repartimos las tareas con naturalidad. Mi esposo se ocupó de arreglar unas lámparas del porche. Yo preparé la comida y el del hijo de mi marido paseaba por la casa, subía y bajaba las escaleras sin apuro, como si no fuera consciente del peso invisible que había entre los dos. Pero sí lo era. Lo sentía en la manera en que dejaba que el silencio llenara cada espacio donde coincidíamos. En los segundos de más que su mirada permanecía sobre mí cuando entraba en la cocina por un vaso de agua o se apoyaba contra la puerta del salón, mientras yo ordenaba los cojines del sofá. No hablábamos de lo que había pasado en aquel restaurante. Ninguno de los dos parecía tener prisa por mencionar ese beso que había trastocado todo. Pero estaba ahí, flotando entre nosotros, llenando cada gesto, cada cruce de miradas, cada silencio incómodo. Y yo, en lugar de tomar distancia, en lugar de levantar un muro para proteger lo que quedaba de cordura, me descubrí observando, buscando cualquier excusa para alargar los encuentros.
para coincidir con él en la cocina o en el pequeño pasillo que conectaba las habitaciones. Esa noche, después de la cena, mi esposo propuso abrir una botella de vino. Encendió la chimenea como solía hacer, buscando darle calidez al ambiente, sin sospechar que el fuego ya estaba encendido mucho antes de que él prendiera la leña. Nos sentamos los tres en la sala, las copas en la mano, las palabras fluyendo entre temas triviales, el trabajo, las pequeñas reformas que aún necesitaba la casa, el clima cambiante de la región. Y mientras hablaban, mientras la conversación se deslizaba por la superficie de lo cotidiano, yo sentía las brasas ardiendo bajo mi piel, el peso de la mirada del hijo de mi marido posándose en mí de vez en cuando, sin disimulo, con esa misma osadía del primer día. Cuando la noche avanzó, mi esposo bostezó y se levantó, anunciando que se iría a dormir temprano. Me besó en la frente con la ternura de siempre. Esa que, en otro tiempo, había sido suficiente para llenar todos mis vacíos. Lo vi subir las escaleras, sin imaginar que, en el salón, quedaban esparcidas las cenizas de algo que no iba a detenerse. Él no se movió de su lugar, siguió allí, al otro lado del sillón, con la copa en la mano, observándome con una tranquilidad insoportable. El silencio creció entre nosotros, hasta volverse casi físico, como si pudiera tocarse, como si pudiera cortarse con un cuchillo. No sé por qué no fui yo quien rompió esa tensión. ¿Por qué no fui quien se levantó para poner distancia? Quizás porque, en el fondo, no quería hacerlo. Quizás porque, en el fondo, estaba esperando que fuera él quien diera el siguiente paso, y lo hizo. Se inclinó hacia adelante, dejó la copa sobre la mesa y, sin decir una palabra, se acercó a mí, acortando esa distancia que había sido la única defensa que aún sostenía nuestra mentira. Su mano rozó mi rodilla apenas, lo suficiente para que el corazón me golpeara en el pecho con fuerza. No me aparté. No podía. Estaba paralizada, atrapada entre el deseo y el miedo, entre la certeza de que aquello era una locura y la imposibilidad de detenerlo. ¿Por qué no me detienes?, preguntó, la voz baja, casi un susurro, con una mezcla de desafío y ternura. No, supe qué responder. No había una respuesta lógica, no una que pudiera justificar el temblor de mis manos, la forma en que mi cuerpo se inclinaba, sin querer, hacia el suyo. Y aunque mi mente gritaba que debía decir basta, que debía pararlo, el resto de mí estaba demasiado rendido. Demasiado entregado a la sensación embriagadora de ser deseada con esa intensidad. Deberías irte a dormir, murmuré con más debilidad que convicción. Él esbozó una sonrisa leve, esa sonrisa que no necesitaba palabras. Sus dedos, sin prisa, recorrieron la línea de mi muslo hasta la cadera, deteniéndose allí, con la seguridad de quien sabe que ya ha ganado. Cerré los ojos un instante, intentando reunir fuerzas para resistirme, pero la verdad era que ya no quería resistirme. Nos quedamos así, sin movernos, sin avanzar del todo, pero sin retroceder. Su mano, cálida, firme, seguía posada sobre mi cuerpo como una promesa silenciosa. Como una amenaza dulce, después de unos segundos eternos, retiró lentamente la mano, como si me concediera una tregua, pero sin dejar dudas de que esto no había terminado. Se levantó, tomó su copa y, sin decir más, salió de la sala, dejándome allí, sentada, con el corazón desbocado y las piernas débiles. No dormí esa noche. Caminé por la habitación como una sombra, con las cortinas cerradas, las luces apagadas, pero el cuerpo despierto, alerta, palpitando bajo cada capa de ropa. Me senté en el borde de la cama, mirando a mi esposo dormir, respirando con esa calma que siempre había envidiado. Quise acercarme, tocarlo, buscar refugio en su abrazo, pero cuando deslicé la mano sobre su pecho, sentí otra vez ese abismo que se abría entre nosotros. Esa distancia que no podía salvarse con caricias ensayadas. Salí de la habitación en silencio, descalza, con el corazón latiendo en la garganta. Bajé las escaleras, crucé la sala, abrí la puerta del porche. El aire frío de la noche me golpeó en el rostro, despejando un poco la confusión, pero no lo suficiente. Afuera, en el jardín, bajo la tenue luz de la luna, él estaba allí, apoyado contra el tronco de uno de los árboles, como si hubiera sabido que bajaría, como si hubiera estado esperándome. No hubo palabras al principio. Él se limitó a mirarme desde la sombra, sin moverse, con los brazos cruzados y esa expresión en el rostro que parecía sostener todas las respuestas que yo no me atrevía a formular. El aire era húmedo, impregnado del olor a pino y tierra, mojada. Podía oír el crujido de las hojas bajo mis pies descalzos mientras avanzaba. Como si cada paso que daba rompiera con lo que aún quedaba de lógica dentro de mí. Me detuve a pocos metros. No sabía qué buscaba exactamente en esa noche, silenciosa, en ese encuentro inevitable, pero sentía que estaba ocurriendo algo que ya no podía deshacerse. Él no dijo nada, solo me observaba, paciente, como si no tuviera prisa. Como si supiera que ya estaba dentro de mí mucho antes de que yo bajara por esa escalera.
Me acerqué un poco más. El frío de la madrugada me rozaba la piel, pero no tenía intención de volver adentro. Había algo inquietantemente cálido en estar allí, al límite, sin más testigos que la noche y nuestros propios silencios. ¿Sabes que esto no puede seguir?, susurré. Aunque mi voz sonó más como una excusa que como una advertencia, él se acercó despacio, sin invadir, pero sin ceder. Sentí su presencia antes de que me tocara. El calor de su cuerpo, la fuerza contenida en sus gestos, la firmeza de quien no necesita hablar para hacerse entender. Mis piernas temblaban. No de miedo, sino por el vértigo de estar al borde de algo que no podía controlar. Cuando alzó la mano y la posó en mi mejilla, no lo impedí. Su dedo recorrió la línea de mi mandíbula. Bajó lentamente por el cuello, se detuvo en la clavícula. Cerré los ojos, dejándome arrastrar por la sensación. Era un contacto que no buscaba conquista, sino confesión. No tenía urgencia, pero sí profundidad. Cada roce decía, te veo, y hacía tiempo que nadie me veía así. Y entonces sucedió. El segundo beso. No fue como el primero. Aquel había sido un gesto robado. Un atrevimiento medido. Este no. Este fue más oscuro, más denso, más decidido. Sus labios buscaron los míos con hambre contenida, con una violencia casi dulce que me sacudió desde dentro. No era una caricia. Era una declaración, una advertencia. Un acto de entrega, respondí. Lo hice sin pensar, sin medir, sin pretender siquiera que podía resistirme. Mis dedos se aferraron a su camisa. Mis labios se abrieron al suyo, y todo lo demás dejó de existir. El mundo se redujo a ese momento, a ese roce febril, a ese cuerpo contra el mío. Mi piel ardía. Cada rincón de mí parecía recordarme que estaba viva. Más viva de lo que me había sentido en años. Era como si algo dormido dentro de mí se hubiese despertado con furia. Cada centímetro de su contacto alimentaba una necesidad que ni siquiera sabía que tenía. No era solo físico. Era algo más profundo, algo que tenía que ver con el vacío que había fingido no sentir durante tanto tiempo cuando nos separamos. Él me sostuvo la mirada durante unos segundos que se me hicieron eternos. No había culpa en sus ojos. No había preguntas. Solo esa certeza muda de quién sabe qué, ya no hay vuelta atrás. Regresé a la casa sin decir palabra. Mis pies descalzos pisaban las baldosas frías del pasillo como si fueran tierra sagrada. Cada paso era una confesión muda. Subí las escaleras. Abrí la puerta del cuarto y me encontré con mi esposo profundamente dormido. La respiración tranquila, el rostro relajado. Parecía tan ajeno a todo lo que acababa de ocurrir que me sentí dividida entre el vértigo y el remordimiento. Me metí en la cama con cuidado, pero no pude cerrar los ojos. Sentía aún el sabor de su boca, el peso de sus manos, el eco de su aliento. Miré al techo durante horas, repasando cada segundo, cada gesto, cada escalofrío. Y no me arrepentía, eso era lo más aterrador. No me arrepentía. Al día siguiente, nada se dijo. Desayunamos como siempre. Café, pan, pequeñas frases sobre el clima y la carretera de vuelta. Mi esposo bromeó sobre el tráfico y la falta de señal en el móvil, mientras él se sentaba frente a mí, en silencio, con esa expresión que parecía disfrutar del juego secreto en el que ambos estábamos atrapados. Durante el viaje de regreso, él iba otra vez en el asiento trasero, y yo, frente al volante, con mi esposo dormitando a mi lado, sentía como su mirada me recorría en cada curva del camino. No hablábamos. No intercambiábamos señales, pero algo se había transformado. Definitivamente, habíamos cruzado una frontera invisible y por más que intentara disfrazar de normalidad lo que pasaba, ya no podía esconderlo de mí misma. En casa, cada rincón me parecía más estrecho, cada rutina más absurda, cada beso de mi esposo más lejano. Me encontraba esperando la próxima coincidencia, el próximo cruce de miradas, el siguiente roce disfrazado de accidente, y esa noche, mientras me preparaba para dormir, no elegí el pijama de siempre. Abrí el cajón del fondo, tomé la pieza de lencería que había llevado al viaje y que no había usado, y la deslicé sobre la piel con una lentitud casi ceremoniosa. Me miré al espejo, observando los detalles, las transparencias, el encaje suave sobre mis caderas. No era para él, no era para mi esposo, era para mí y también para él. Me metí en la cama, con el cuerpo aún despierto, con los sentidos en alerta, sabiendo con esa certeza que solo da la experiencia que aquello no había terminado, que lo peor lo mejor aún estaba por venir. Pasaron varios días, después de aquella noche en la casa de campo, días en los que traté con más disciplina que convicción de volver a la normalidad, de cubrir las grietas que empezaban a abrirse en mi vida con la rutina diaria. Lavaba la ropa, organizaba las compras, respondía a los mensajes de las amigas que preguntaban cómo estaba, qué planes tenía para el fin de semana. Me esforzaba por mantener la compostura, por aferrarme a las costumbres que siempre me habían dado cierto equilibrio, pero por dentro
Algo había cambiado de forma irreversible. No fue solo el beso. No fue únicamente la osadía de sus manos, el calor de sus labios. Fue la manera en la que, desde entonces, cada uno de nuestros encuentros parecía cargar con una electricidad invisible que atravesaba la habitación sin pedir permiso. Una energía que hacía imposible fingir que éramos solo los dos miembros de una misma familia política, compartiendo techo. Cada cruz en las escaleras, cada mirada en el pasillo, cada desayuno en silencio, se sentía como una provocación medida, un juego de tensiones en el que, a pesar de mis esfuerzos, yo ya había perdido la partida e intentaba evitarlo, esquivarlo en los espacios comunes de la casa. Pero era inútil. Él se las arreglaba para estar allí, en los mismos lugares, en los mismos momentos. Y cada gesto suyo, cada roce casual, cada mirada sostenida más tiempo del necesario, servía solo para recordarme lo que había pasado entre nosotros, y peor, aún, lo que seguía latiendo debajo de todo eso. A veces pensaba que lo mejor sería salir de casa, refugiarme en el trabajo, visitar a mis amigas, poner kilómetros de por medio. Pero cada vez que consideraba esa posibilidad, sentía que la distancia no haría más que alimentar el fuego que ya estaba prendido. Era como si cuanto más intentaba apagarlo, más fuerza cobraba. Fue en una de esas mañanas, después de que mi esposo saliera temprano, cuando lo encontré en la cocina, apoyado contra la encimera, taza de café en mano, mirando por la ventana hacia el patio. No había prisa en sus movimientos. No había culpa en su expresión. Solo esa calma que siempre había odiado en él y que, al mismo tiempo, era la que me mantenía atrapada. Pasé a su lado sin mirarlo. Pero sentí como su brazo rozaba el mío. Apenas un contacto, suficiente para helarme la sangre y al mismo tiempo poner mi piel en llamas. Me detuve, fingiendo buscar algo en el cajón de los cubiertos, y entonces su voz, baja, apenas audible, rompió el silencio. No puedes evitarlo, murmuró, sin siquiera volverse hacia mí. No respondí. No podía. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Esa tarde, mientras mi esposo me escribía que se quedaría hasta tarde en la oficina, sentí como una parte de mí, la que aún conservaba algo de sensatez, quería aprovechar esa soledad para alejarme, para tomar un baño largo, para dormir temprano y cerrar las puertas de la tentación. Pero otra parte, la que ya había probado el sabor de lo prohibido, esperaba algo distinto. Esperaba que él apareciera, que volviera a buscarme, que insistiera. Y lo hizo. No fue inmediato. No fue apresurado. Supo esperar el momento exacto. Escuché sus pasos en el pasillo, lentos, calculados, como si no tuviera ninguna prisa. Apareció en el umbral de la sala cuando ya había anochecido. Cuando las luces suaves de las lámparas apenas iluminaban el espacio. Se quedó allí, observándome, sin moverse, como si el simple hecho de estar presente fuera suficiente para desarmar todas mis defensas. Me levanté del sillón, intentando mantener la compostura, intentando recordarme quién era, cuál era mi lugar, qué era lo correcto. Pero cuando me acerqué para decirle que debía irse, que no podíamos seguir con aquello, él dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre nosotros. No digas nada, susurró, y esa frase, tan simple, tan directa, me derrumbó. Más de lo que cualquier declaración podría haber hecho. Se acercó aún más, su mano rozando mi brazo, bajando por la curva del codo hasta detenerse en mi muñeca. No tiró de mí. No me forzó a nada. Solo esperó, como si supiera que la decisión, al final, sería mía. Y lo fue. No sé si fue la forma en que su mirada me sostuvo, firme, sin arrogancia, pero tampoco sin disculpas. No sé si fue el recuerdo del último beso, o la ausencia de cualquier otra mirada así en mi vida durante tanto tiempo, pero en ese instante me rendí. Di un paso más cerca, borrando la distancia entre los dos, y posé mi mano sobre su pecho, sintiendo bajo la tela la tensión de su cuerpo, el latido rápido de su corazón. No hubo prisa, no hubo violencia, solo la inevitable caída en un abismo, al que ya nos habíamos asomado demasiado. Nos quedamos así, a escasos centímetros, respirando el mismo aire, compartiendo la misma tensión. Sentí como su mano subía por mi espalda, como sus dedos rozaban la nuca, como el calor de su cuerpo me envolvía por completo. Cerré los ojos, dejándome arrastrar, sabiendo que cada segundo de aquello era una traición, pero incapaz de detenerlo. Cuando finalmente me besó, lo hizo despacio, con una intensidad que me desarmó, que borró cualquier atisbo de resistencia. Su boca buscó la mía con la precisión de quien no tiene dudas, de quien sabe exactamente qué quiere. Y yo, en ese momento, también lo supe. No fue pasión ciega. Fue algo más profundo, más oscuro, más real. Era hambre, sí, pero también era necesidad. Necesidad de sentirme deseada, de recordar que aún había algo en mí que podía despertar ese tipo de ansias en otro cuerpo. Nos separamos lentamente, como si el contacto físico no quisiera romperse del todo. Su frente quedó apoyada contra la mía durante un instante largo.
silencioso, cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir, y entonces, sin más, dio un paso atrás y se fue, dejándome allí, de pie. Temblando, con el cuerpo encendido y la mente hecha trizas, sabiendo que lo que habíamos empezado ya era imposible de detener, era absurdo intentar seguir fingiendo que nada estaba pasando. Cada día que pasaba, la tensión entre nosotros se volvía más gruesa, más visible, como una cuerda tirante a punto de romperse. Y, sin embargo, en la superficie, todo continuaba con la misma normalidad calculada de siempre. Las comidas, las charlas triviales, las noticias comentadas al vuelo. Todo en su lugar, cada uno en su papel, pero debajo de cada gesto cotidiano, en cada movimiento, se deslizaba esa electricidad que parecía alimentar cada segundo compartido. Lo peor, o quizá lo más cruel, fue la manera en que él supo darle forma a la espera. No volvió a buscarme de inmediato, no se apresuró a repetir lo que había ocurrido entre nosotros. Mantuvo la distancia física, pero no la emocional. Cada vez que cruzábamos la mirada, cada vez que sus dedos rozaban por accidente mi brazo al pasar cerca, me dejaba claro que seguía allí, latente, atento, dispuesto a continuar cuando yo estuviera lista para dejar caer el siguiente muro. Y fue esa estrategia la que me quebró más rápido de lo que hubiera imaginado. Intentaba ocupar mis días con actividades que me alejaran de la casa. Caminatas largas, cafés con alguna amiga, visitas al mercado, pero el pensamiento volvía siempre al mismo punto, al mismo nombre, al mismo roce. Y en las noches, cuando mi esposo dormía a mi lado, la sensación de su respiración tranquila se convertía en una acusación muda que no hacía más que alimentar mi ansiedad. No era el sexo lo que me faltaba en mi matrimonio. Siempre hubo respeto, hubo cariño, hubo espacio para la intimidad, aunque cada vez más mecánica, más predecible. Pero eso ya no bastaba. No cuando había probado lo que era sentirse deseada de verdad. Sin guiones, sin previsión, sin esa ternura que roza la condescendencia. Lo que había encontrado en él era otra cosa, el hambre. Una necesidad que no pedía permiso, que no medía las consecuencias. Que no buscaba suavizar las esquinas de la pasión, y mientras más intentaba engañarme, más evidente se hacía la diferencia. No pasaron muchos días antes de que decidiera enfrentarme a la verdad, o al menos, intentarlo. Me dije que debía poner límites, cerrar la puerta antes de que las cosas fueran a peor, que debía hablar con él, dejar las cosas claras. Recordarnos mutuamente el desastre que podía significar seguir con ese juego, pero lo que planeaba como una conversación firme, directa, terminó siendo cualquier cosa menos eso. Fue una tarde cualquiera, una de esas en las que el calor empuja a abrir todas las ventanas y dejar que la brisa recorra la casa. Yo estaba en la sala, organizando unos papeles, cuando lo escuché. Llegar el sonido familiar de las llaves, los pasos pesados, la forma en que su presencia llenaba el espacio, aunque no dijera nada. Cuando levanté la vista, él ya estaba allí, apoyado contra el marco de la puerta, observándome. No supe cómo empezar. Me quedé de pie, las manos apretadas sobre los papeles, buscando las palabras que había ensayado tantas veces en mi cabeza. Pero antes de que pudiera abrir la boca, él habló. ¿De verdad quieres que esto termine?, preguntó, sin levantar la voz, sin un ápice de dramatismo, pero con esa seguridad implacable que siempre llevaba consigo. Lo odié por la facilidad con la que desarmaba mis defensas, por cómo convertía cada intento de resistencia en una confesión involuntaria. No podemos seguir, dije. Aunque la firmeza que intenté imprimir en la frase se diluyó en cuanto las palabras salieron de mi boca. Él no respondió. Solo dio un paso hacia adelante, cruzando la habitación en silencio, hasta detenerse a pocos centímetros de mí. Pude sentir el calor de su cuerpo, incluso sin tocarme. Sus ojos me sostuvieron, fijos, tranquilos, esperando que yo terminara de romperme. Sola entonces dímelo, susurró. Pero mírame cuando lo hagas. Levanté la vista, obligándome a enfrentar su mirada. Y en ese momento supe que había perdido. Porque no podía decirlo. No podía mentirle. No podía afirmar que quería detener aquello, porque lo deseaba. Cada célula de mi cuerpo lo deseaba. Nos quedamos así, inmóviles, respirando el mismo aire, hasta que, sin decir una palabra más, él se apartó, dejando la sala como si no hubiera pasado nada. La rabia que sentí fue tan fuerte como la frustración. No contra él, sino contra mí misma, por la manera en que me había convertido en prisionera de mis propias emociones. Por la debilidad con la que sostenía una decisión que sabía que no estaba dispuesta a cumplir esa noche mientras preparaba la cena. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era mi esposo, avisando que debía quedarse hasta tarde por una reunión inesperada. Escuché su voz al otro lado de la línea. Siempre amable, siempre considerado. Y sentí como el peso de la culpa me apretaba el pecho. Pero también sentí la oportunidad, el espacio vacío que dejaba su ausencia. El espacio que, sin decirlo, ya estaba ocupando otro.
Y entonces ocurrió lo que jamás habría esperado. Cerca de las 9, mientras recogía los platos, escuché la puerta del garaje abrirse. Creí que era mi esposo regresando antes de tiempo, pero no. Era él, sin aviso, sin permiso. Sin excusas, se acercó despacio, como siempre, como si el tiempo estuviera de su lado. No necesitó decir nada. Su mirada, la firmeza de sus pasos, la manera en que sus manos buscaron mi cintura sin prisa, bastaron para borrar cualquier intento de cordura. Esta vez no intenté resistirme. Dejé que las manos se deslizaran por mi cuerpo, que los labios se encontraran, los míos, que la piel hablara por mí. Cada roce, cada suspiro, cada caricia tenía la fuerza de todo lo que había callado durante semanas. No fue un impulso desordenado, no fue una explosión incontrolada. Fue la decisión lenta y consciente de rendirme a lo que ya había empezado mucho antes, la decisión de dejar de pelear contra lo que, en el fondo, sabía que deseaba. Y mientras nuestras bocas se buscaban, mientras sus manos me aferraban con esa mezcla de ternura y dominio, supe que esta vez no habría vuelta atrás. Nunca imaginé que la repetición pudiera ser más peligrosa que el primer paso. Pensaba que, tras aquella noche, el vértigo inicial cedería, que el sobresalto de lo prohibido acabaría erosionándose con el peso de la culpa. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Cada nuevo encuentro parecía hundirme más hondo, arrastrándome sin remedio a ese lugar del que ya no quería salir. No hubo grandes discursos ni acuerdos entre nosotros. No necesitábamos pactos. Bastaba una mirada, un gesto mínimo para entender cuándo y dónde. Todo empezó a ocurrir con una naturalidad que, lejos de aliviarme, me inquietaba todavía más. Como si la historia entre los dos siempre hubiera estado escrita, como si cada paso que dábamos no fuera más que el cumplimiento de algo inevitable. Durante los días siguientes, cada espacio de la casa se convirtió en una trampa. Una esquina, una escalera, la cocina mientras cortaba verduras, el pasillo que conectaba las habitaciones. Él sabía cuándo aparecer, cómo moverse. Sabía exactamente cuánto acercarse, cuánto detenerse, cuánto esperar. Y yo, que había pasado la vida construyendo disciplina, me descubrí respondiendo a esos movimientos con la misma hambre, con la misma anticipación. Lo más desconcertante no fue el deseo en sí, sino la ausencia de arrepentimiento. La facilidad con la que encontraba alivio en su cuerpo, en sus manos, en la tensión de sus labios. No era solo pasión, no era una descarga física. Era algo más profundo, más sucio y más honesto a la vez. Me gustaba sentirme mirada de esa manera, deseada, sin filtros, sin ternura, sin condescendencia. Él no me trataba como a una esposa, no como a una mujer a la que había que proteger o cuidar. Me trataba como a una mujer que se podía poseer, como a una mujer que aún tenía piel por descubrir, y yo lo permitía. Más que eso, lo buscaba. Al principio creí que podía mantenerlo controlado. ¿Qué si solo ocurría cuando mi esposo no estaba? Si lo manteníamos fuera de los horarios de familia. Si poníamos esos límites, podría contenerse. Pero cada límite que intentaba imponer se volvía más difuso, más absurdo. Cada vez era más difícil decir que no. Cada vez necesitaba menos excusas para justificarme. Un día, mientras preparaba la cena, sentí sus pasos a mi espalda. No, hizo falta que me tocara. Sabía que estaba allí. Me mantuve de espaldas, las manos ocupadas en la tabla de cortar, la respiración entrecortada. Esperaba el roce, la mano en mi cintura, la boca junto a mi oído. Pero no llegó. Él solo permaneció, allí, observando, disfrutando de la tensión que crecía en el espacio entre nosotros. Cuando finalmente se alejó sin decir nada, dejándome ardiendo, entendí que su dominio no era solo físico. Había aprendido a jugar con la espera, con la anticipación, y eso me desarmaba más que cualquier caricia. La peor parte, sin embargo, no era el fuego entre nosotros. Era la cotidianidad alrededor. Las cenas con mi esposo, las conversaciones sobre el trabajo, los paseos tranquilos de fin de semana. La normalidad que seguía funcionando, casi intacta, como si nada estuviera ocurriendo. Y cada sonrisa de mi esposo, cada gesto de cariño, se clavaba más hondo porque sabía que, en ese mismo instante, mientras me hablaba de la película que quería ver el sábado, yo estaba recordando cómo el hijo, que no era mío, había deslizado su mano bajo mi blusa. Apenas unas horas antes, empecé a detestar los momentos de calma, los ratos de sofá, las películas que antes disfrutábamos juntos. Todo eso me parecía vacío, plano, carente de esa intensidad que ahora conocía. Y lo peor era que ya no podía disimularlo del todo. Mi esposo comenzó a notarlo. No de manera obvia, pero había algo en sus preguntas, en la forma en que me miraba, que me decía que intuía cierta distancia, como si algo, sin nombre aún, se hubiese colado entre nosotros. ¿Estás bien?, preguntó una noche, mientras lavábamos los platos juntos. Asentí sin mirarlo, con la torpeza de quien no sabe mentir con el cuerpo, pero no insistió, quizás, porque confiaba demasiado.
Quizás porque nunca habría imaginado que el peligro estaba tan cerca. Quizás porque el escenario era tan improbable que no tenía sentido sospechar. Poco después, ocurrió algo que no esperaba. Él, el hijo de mi esposo, apareció en casa acompañado de una chica. Joven, sonriente, de esas bellezas fáciles, de esas que no necesitan esfuerzo. La presentó como una amiga. Con esa naturalidad cruel que hizo que la sangre me subiera las mejillas, la invitó a cenar, se sentó a su lado, le acarició el hombro mientras hablaban. Y fue ahí cuando lo sentí. La rabia. La absurda, contradictoria, infantil rabia de los celos. ¿Qué derecho tenía yo a sentirla? ¿Qué lugar ocupaba yo para permitirme esa furia en el pecho, ese nudo en la garganta? Pero estaba ahí, ardiente, viva, imposible de disimular. No, sé si lo hizo para castigarme. No sé si fue solo un juego más, una provocación. Pero funcionó mejor de lo que él mismo habría imaginado. Me fui temprano esa noche, diciendo que tenía dolor de cabeza. Subí a la habitación, cerré la puerta, apagué las luces, pero no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando las risas abajo, el murmullo de las voces. Sintiendo como el veneno de la rabia y el deseo se mezclaban dentro de mí, y, cuando, pasada la medianoche, escuché su paso ligero por el pasillo, supe que subiría. Supe que abriría la puerta sin tocar, que entraría sin pedir permiso. Pero esa noche, antes de que pudiera decir una sola palabra, fui yo quien se adelantó. Fui yo quien lo tomó por la camisa. Quien lo atrajo hacia mí, quien lo besó primero. Con la desesperación de quien está perdiendo una guerra que ya ni siquiera quiere ganar. Y mientras sus manos me alzaban por la cintura, mientras su boca devoraba la mía, pensé sin poder evitarlo, que ojalá aquella chica en la planta baja supiera lo poco que significaba frente a la manera en que él me deseaba a mí. El tiempo dejó de tener sentido en medio de esa doble vida que aprendí a sostener con una precisión milimétrica. Las mañanas eran para el orden, las tardes para la normalidad, las noches para el deseo. Todo parecía seguir su curso en la superficie. El matrimonio intacto, las rutinas preservadas, las apariencias bien pulidas. Pero debajo de todo, cada rincón de mi mundo se desmoronaba con una lentitud que, lejos de atemorizarme, me resultaba adictiva. Él también cambió. O tal vez fui yo quien comenzó a mirarlo de otra forma. Se volvió más contenido, más prudente. Ya no me provocaba con gestos abiertos ni comentarios ambiguos. Había reemplazado la insistencia por la estrategia, y eso lo hacía aún más irresistible. Me buscaba con la mirada, sí, pero solo cuando nadie lo notaba. Me tocaba, sí, pero solo en los gestos más triviales, al pasarme un vaso, al rozarme la espalda para dejarme pasar. Y yo respondía con esa complicidad muda que habíamos perfeccionado a lo largo de tantas semanas. Pero como todo lo que se sostiene demasiado en el aire, algo tenía que caer una tarde cualquiera mientras preparaba la comida. Mi esposo mencionó que había recibido un mensaje extraño de un viejo amigo. Al principio no le presté atención. Él hablaba sin sospecha, distraído, mientras revisaba el correo en el teléfono. Pero cuando dijo la frase exacta, el mundo se detuvo por un segundo curioso. Me preguntó si tú y él estaban saliendo. Dice que los vio en un restaurante. Hace semanas, la sangre se me congeló. No supe cómo responder. Me limité a fruncir el ceño, fingiendo sorpresa, murmurando algo vago sobre un malentendido. Él no insistió, se rió incluso, quitándole importancia al asunto, volviendo a hundirse en la lectura de sus correos. Mientras yo trataba de mantener el ritmo de mi respiración bajo control. Pero el aviso ya estaba dado, a partir de ese momento. Todo lo que hasta entonces había sido juego, se convirtió en amenaza. Empecé a fijarme en cada detalle. En cómo mi esposo me miraba. En cuánto tiempo pasaba observándome, mientras creía que yo no lo notaba. En sus preguntas aparentemente casuales, en sus silencios cada vez más largos. Y aunque él no decía nada, yo sabía que algo dentro de él se había activado. Comencé a dudar de mis propios movimientos. ¿Habíamos sido demasiado obvios? ¿Algún gesto fuera de lugar, alguna mirada que se prolongó más de lo prudente? ¿Qué había visto realmente ese amigo? Desde cuando alguien nos estaba observando. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el borde de la cama, en silencio, observando la figura de mi esposo dormido. Su rostro relajado, su respiración constante, la paz aparente que aún mantenía, y, sin embargo, yo sabía que no era la misma paz de antes, que había una grieta, invisible aún, pero ya presente. Bajé a la cocina en busca de agua. Con pasos lentos, descalza, como si temiera despertar a los fantasmas. Y allí, en la penumbra del salón, lo vi a él. Sentado en el sofá, la luz tenue del móvil iluminándole el rostro, el cuerpo inclinado hacia adelante, tenso. Expectante, no me acerqué. Me quedé en el umbral, observándolo, con una mezcla de deseo y miedo que me revolvía el estómago. Él lo saben, dije al fin, en voz baja, casi inaudible. Él no reaccionó de inmediato.
Cerró el móvil, se pasó una mano por el rostro, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Luego alzó la vista y en sus ojos no vi sorpresa. Ni siquiera preocupación. Vi algo peor, decisión. Entonces vámonos, respondió, 2 palabras. 2 palabras que me abrieron una herida nueva. No era una sugerencia vacía, no era una provocación. Lo decía en serio. Me estaba ofreciendo un final, una salida, una vida completamente distinta. Y en ese instante, comprendí algo que nunca había querido ver. Que para él yo era mucho más que un deseo. Que su juego se había convertido en una apuesta real. Que él quería llevarme con él. Romperlo todo. Empezar algo nuevo. Pero yo no podía. Lo supe con esa claridad cruel que aparece justo antes de una decisión irreversible. No podía dejarlo todo atrás. No podía mirar a los ojos a mi esposo y convertir mi traición en abandono. No podía construir un futuro con los escombros de una culpa que ya apenas me dejaba respirar. Me acerqué al despacio, me senté a su lado. Tomé su mano entre las mías. No dije nada. No hacía falta. Él entendió. Lo vi en la forma en que bajó la mirada, en la forma en que su cuerpo se tensó un instante, solo para soltarse después, resignado. Nos quedamos así durante mucho rato, en silencio, sabiendo que esa sería la última vez. Al día siguiente, todo parecía igual. El café estaba en la mesa a la misma hora. Las noticias sonaban en la televisión con la misma voz impersen, pero algo había cambiado. Algo profundo, definitivo, y lo confirmé cuando escuché a mi esposo hablando por teléfono en su estudio, la puerta entreabierta, la voz grave, contenida. No creo en casualidades, decía. Y menos cuando los gestos cambian de golpe. Me detuve en seco en el pasillo. El corazón me golpeaba con fuerza. El sudor frío me recorría la espalda. No sabía cuánto había visto. No sabía cuánto sabía. Pero sí sabía una cosa, su avecinaba la caída. Y esta vez no habría a dónde huir.